Me llamo Can Dündar. Trabajé 40 años como periodista en Turquía. Todo cambió en 2015, tras publicar un artículo sobre suministros ilegales de armas de los servicios secretos turcos a yihadistas en Siria. Esta historia cambió mi vida. Bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu. Me juzgaron, me encarcelaron, sobreviví a un atentado y acabé teniendo que abandonar mi país. Bajo el régimen de Erdogan, Turquía atraviesa una de las fases más sombrías de su historia. La república se aleja cada vez más de la democracia, transformándose en una autocracia religiosa. Pero aún hay personas que oponen resistencia a base de tenacidad, determinación y esperanza. Los agentes aquí presentes están cometiendo un delito. Aslı Erdoğan es una de las escritoras más reconocidas de Turquía. Sus libros han sido traducidos a muchas lenguas. Como muchos intelectuales en Turquía, fue perseguida por escribir artículos que no gustaron al gobierno. Hubo una redada policial en su casa. Fue condenada y enviada a prisión. Finalmente tuvo que exiliarse en Berlín, como en mi caso. Ambos amamos nuestro país, pero este nos ha expulsado. Este reportaje habla de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra pérdida. ¿Puede decirse que ese día cambió tu vida? Sí, claro. Cuenta qué ocurrió. ¿Qué te parece empezar así? Cuando vino la policía, yo estaba durmiendo porque me encontraba en una fase depresiva. Estaba tumbada en la cama, en pantalones cortos y con una camiseta blanca, realmente tragicómica, con un gato dibujado en ella. Un lindo gatito negro. Me levanté adormilada. Eran las 3 de la tarde. ¿Quién es?, pregunté. ¿Policía? ¿Puedo vestirme? Abre o reventamos la puerta. Abrí, entró la unidad especial con su típico ademán militar. Apenas cabían por la puerta, con sus gigantescas armas, chalecos antibalas, máscaras y demás. Me apuntaron con sus armas automáticas. No se mueva, dijeron. ¿Una redada antiterrorista? Sí, me aparté, levanté los brazos, me apoyé contra la pared y noté que temblaba. Unos 20 hombres entraron uno detrás de otro. Madre mía, ¿entran de forma normal? No. Entran de un salto con el arma preparada. Así peinaron mi departamento en unos pocos minutos. Son rapidísimos. ¿Y qué pasó entonces? Estaba allí parada, con las manos en alto temblando. Ellos llevaban todos los documentos consigo. Me enseñaron la orden de registro y la de arresto. Somos de la unidad antiterrorista, me dicen. Aslı Erdoğan, ¿cierto?, preguntan. Sí, está bajo arresto y todo eso. Entonces, esos 20 hombres registraron el departamento durante casi 7 horas. ¿Qué les llevó tanto tiempo revisar? Libros. 3.500 libros. Tomaron cada libro y lo hojearon. Hasta ahí llegaron. Vivir en el gran país del miedo, hacer como si se viviera en un estado de semi-no existencia parecido a una agonía, arrastrarse constantemente por el mismo día, por la misma noche.
Esperar durante noches la llegada de la policía porque firmaste una declaración o interveniste en un foro por la paz. Es irónico o tragicómico manifestarse el 8 de marzo, es decir, el Día de la Mujer, con miedo a exponerse a las porras, al gas lacrimógeno y a los golpes, a insultos y humillaciones. Darte cuenta avergonzada de que examinas con desconfianza a cualquiera, a derecha e izquierda, que siempre y en cualquier lugar te puede el miedo, es duro. El movimiento feminista en Turquía brilla. Con su lucha intentan disipar la oscuridad que se cierne sobre el país. Es maravilloso. Confío mucho en este movimiento. No solo defienden su derecho a existir, sino que luchan por toda Turquía. Al principio me dije, les hablaré de los otros, las víctimas, pero no solo hablé de los kurdos y los armenios, sino sobre todo de los presos, de torturas, prisiones, mujeres, homosexuales, negros. Cuando escribí todo esto, se me ocurrieron cada vez más historias. Pensaba que estaba al tanto, pero realmente sabía muy poco sobre lo que estaba ocurriendo en Turquía. Sentí vergüenza. ¿Por qué crees que no existe ningún monumento a las víctimas de la violencia en Turquía? Reflexioné mucho al respecto. Cuando en los años 90 titulé mi columna en el periódico Como los otros, sobre el hecho de que en Turquía no se escucha la voz de las víctimas. Creo que no podemos llamar víctimas a las víctimas. Turquía no se enfrenta a su pasado, como tampoco lo hace a su presente. Por ejemplo, hablar del genocidio de los armenios es un tabú en Turquía. Pero, ¿qué le ocurrió a los armenios? En Turquía, la mayoría no lo sabe. Tampoco les interesa. Se niegan a aprender y a mirar. En cierta medida, los propios turcos se sienten permanentemente oprimidos. Poco a poco se habla sobre lo que ocurrió en los años 80, pero se ubica en el pasado. Sobre los 90 no se habla aún nada. Los 90 fueron años convulsos, años de violencia política, de atentados y masacres en Turquía. Una de las más brutales se registró en 1993 en la ciudad de Sivas. Fue un ataque contra la Turquía secular y democrática. Aún recuerdo lo consternado que estaba cuando vi a la masa fanática que marchaba por la ciudad rezumando odio. Odio contra los intelectuales, escritores y músicos de la comunidad liberal alevita que se habían reunido en un acto cultural. Sin que se lo impidieran las fuerzas de seguridad que allí se encontraban, una turba prendió fuego al hotel en el que se alojaban los artistas. Mataron a 33 personas. Entre las víctimas se encontraba también Hasret Gültekin, un joven músico con talento. Su viuda, Yeter Gültekin, lleva más de 30 años exigiendo justicia.
Todo el episodio duró unas 8 horas. Llegaron por esas callejuelas llevando a hombros a sus hijos. Ante las cámaras que retransmitían en directo, tiraron piedras contra el hotel. Le prendieron fuego a la planta baja y quemaron completamente el primer piso. Los niños y las personas ancianas y desvalidas en el interior fueron quemados vivos. Bir sultana bu dalın can göğe almaz. Aksan emrolmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni, oy beni, can beni, dost beni. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni, oy beni, can beni, dost beni. Dos berlineses se encuentran en Hamburgo. Desgraciadamente no nos vemos tanto. Apenas una vez al año. Los alevitas son firmes defensores de una república turca moderna y secular. Eso hizo que en varias ocasiones fuesen blanco de las autoridades. Sobre la mayoría de estas masacres, hablé con testigos y rodé documentales. Menemen, Marash, Çorum, Gezi y Gazi. El 1 de mayo de 1977. Dersim. Metimos el dedo en muchas heridas. Hablamos con personas. Nos afanamos por documentarnos y por reservarles un lugar en la historia. Si tuviera que resumir las conclusiones de todo aquello, sería de la siguiente manera. En Turquía no se ha cometido ningún asesinato político ni ninguna masacre sin conocimiento, participación, aliento o instigación del Estado. ¿Puedes perdonar a los asesinos después de todo lo que has vivido? Puedo perdonar, pero solo si se llama el delito por su nombre y los autores asumen la responsabilidad de sus crímenes, tanto los responsables políticos como los autores materiales. También aquel que trajo la gasolina al hotel y el que accionó el encendedor. Y tiene que ser de forma creíble. Si podemos creer en la justicia, claro que podemos perdonar. Esto fue solo el prólogo. Allí donde se queman libros, se acaba quemando también a personas. Destruyeron todos los ejemplares de una obra lectiva de literatura porque contenía un texto mío. 1 millón de libros. Los libros de texto van a todas las escuelas. Por eso se imprimen tantos. Solo porque contenían un texto mío fueron confiscados, sacaron el texto y volvieron a editar el libro.
Imagínate, un libro de literatura turca que leen en Turquía millones de escolares. Increíble. ¿Por qué tienen tanto miedo a los textos? Casi nos condenan a muerte a todos. A mí me acusaron por el artículo 302. Si en el derecho turco hubiera la pena de muerte, la habrían pedido para mí. Probablemente también para ti. La situación es muy grave. Somos personas que no hemos hecho más que escribir. Tú eres un referente en el periodismo turco y yo soy una simple escritora, con lo que no tenía ni el poder ni la influencia de un periódico. Pero el gobierno te tiene miedo. Me querían condenar a cadena perpetua agravada. Eso demuestra lo retorcido de su forma de pensar. Si pudiesen hacerlo, nos quemarían también a nosotros. Nos prenderían fuego junto con nuestros libros. ¿Hasta que no declaraste, no supiste de qué te acusaban? Unos 100 simpatizantes se congregaron ante la corte y coreaban: «Hazle, Erdoğan, no estás sola». Todos, también mi abogado, decían: «En media hora estarás de nuevo en casa». También estaba Sezgin Tanrıkulu. Nos presentaron ante el fiscal, que nos hizo algunas preguntas, pero hubo algo que me hizo recelar: su expresión. No me miraba a la cara, sino hacia abajo, ensimismado. Sezgin estaba conmigo. Entonces escuché el grito de mi abogado. ¿Qué? ¿302? ¿Qué ha pasado?, pregunté. Prisión, me dijo. Perdí el conocimiento, totalmente en shock. No sabía lo que significaba el 302. El artículo 302 del Código Penal turco nos fue aplicado a Asle, a mí y a unos 40 periodistas más, solo porque, en solidaridad con un diario kurdo, actuamos simbólicamente durante un día como sus redactores en jefe. Asle y algunos otros incluso acabaron en prisión. El artículo se refiere a delitos contra la seguridad y la integridad del Estado, pero realmente se ha convertido en un instrumento para acallar a los disidentes en Turquía. Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, colíderes de la tercera fuerza política en el Parlamento, también fueron acusados y encarcelados por este delito. La auténtica razón de esta dura condena está ligada a la viejísima cuestión kurda en Turquía. Siempre se ha ejercido presión contra la minoría kurda. Desde hace más de un siglo, esta lucha por la igualdad, sin que se haya llegado a una solución. Y el resultado es violencia, violencia sangrienta. Incluso los llamados a la paz son una empresa peligrosa, como quedó patente tras el trágico incidente del año 2015. Çok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış. Bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Estas fueron las últimas palabras de Tahir Elçi. Mientras Elçi hablaba, se registró un enfrentamiento entre kurdos militantes y la policía. Tahir Elçi recibió un disparo en la cabeza y murió. Por esa callejuela huyó el miembro de la organización armada. Había agentes de policía en el lugar por la conferencia de prensa. Se presume que Tahir murió por la bala de un policía que salió de esta calle. Tahir Elçi era un colega e íntimo amigo mío.
En muchos procesos actuamos juntos como abogados. Cuando yo era presidente del Colegio de Abogados, él era vicepresidente. Sezgin Tanrıkulu es un parlamentario de origen kurdo. Fue siempre un gran defensor de todos los oprimidos. Durante todas nuestras vistas judiciales nos acompañó y nos apoyó. Siempre estuvo a mi lado. Allá donde se vulneran los derechos humanos o la libertad de prensa, él está ahí. Es un luchador por la libertad. Lamentablemente ya no esperamos nada del Parlamento, pero para nosotros es muy importante tener allí a alguien como Sezgin, la voz de los sin voz. Güvenlik politikalara döndünüz, tamam mı? Hayret bir şey. Terbiye itaat ediyorum ya. Böyle bir şey yok gerçekten ya. Terbiye itaat ediyorum. Terbiye itaat ediyorum ya. Böyle bir utanmazlık yok ya. Teşekkür ediyorum Sayın Tanrıkulu. Soy vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos y no puedo siquiera hacer uso de la libertad de opinión. Me lo impiden. Si tratan así a un parlamentario, imagínese cómo será el clima político en Turquía. Silahlı kuvvetlerin yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne lütfen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatan bir konuşma olmasın. Rica ediyorum. Lütfen dinler misiniz? Lütfen. Tahkuk'ta beni takip ettiğim davalar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. 15 köylüyü helikopterden atan Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile kararıyla sabit hale gelen. Hola, Hola, hola. ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Te queda bien el bigote? Cuéntame por favor qué es lo que pasó. El día en el que apareciste en una emisión de televisión se desató el caos. Se desató un infierno. Erdogan dice, La justicia lo castigará, con lo que ya dicta sentencia. Además dice, también lo condenará el Estado. ¿Qué quiere decir condenado por el Estado? En tu opinión, ¿qué significa? Por lo que ya conocemos, castigado por el Estado quiere decir eliminarlo con métodos ilegales. ¿Eso te da miedo? Bueno, en las redes sociales hay gente que dice abiertamente, el juicio será largo, no hay ningún valiente que acabe ya con él. Así de asfixiante es el ambiente. Turquía está cambiando de verdad. ¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir con eso? Hasta el día de hoy, es decir, antes de las elecciones, el objetivo, a pesar de los vaivenes, era la Unión Europea. Una Turquía con este objetivo invitaba a la esperanza, a creer en el Estado de Derecho, en los derechos humanos. Ahora ni siquiera tenemos ese objetivo. Dices entonces que se está instaurando un régimen de represión, ¿y después? Si en las elecciones municipales no se consigue un equilibrio entre el gobierno y la oposición, el ambiente en Turquía será irrespirable. Actualmente no paran de venir personas aquí a Alemania. ¿Vendrán pronto también políticos porque ya no ven futuro allí? Espero que no vayan. Pero no puedo prometer que no ocurra. Miré por la ventana, verjas de hierro, alambre, un foco de la torre de vigilancia. Mi primer pensamiento, igual que en una película. Entonces sentí un dolor intenso. Echaba de menos a mi madre, a mi gato muerto. Todo lo que no había vivido, todo lo que había perdido y echaba en falta, lo contenía la figura del gato.
Era como si nunca antes hubiera sentido nostalgia. Como si no supiera qué es la nostalgia. Era un dolor tan brutal. En ese momento, todo el dolor de aquella cárcel percutía en un punto concreto de mi corazón. En aquel momento yo ya estaba en Alemania. En la televisión alemana emiten el programa cultural Aspekte. Como invitado de Turquía presenté por primera vez el programa en turco. A ti te pedimos entonces un mensaje desde prisión. Leí tu breve texto en voz alta en el estudio. Me dirijo a ustedes desde la cárcel. Esto es una llamada de auxilio. Soy escritora. Mis libros han sido traducidos a 17 lenguas. También al alemán. Recibieron muchos premios nacionales e internacionales. Me arrestaron porque hace unos 3 meses formé parte del consejo de un periódico. Aún no he visto a un juez. Esta carta es una llamada urgente de auxilio, un grito. Europa está centrada exclusivamente en la crisis de los refugiados e intenta contener a quienes huyen como irremediable resultado de una guerra que se extiende cada vez más por Medio Oriente. Europa debe ver de una vez las graves consecuencias del régimen que se está instaurando paso a paso en Turquía. El precio por la crisis de la democracia en este país lo pagamos ahora nosotros, los escritores, los periodistas, los kurdos, los alevitas y por supuesto también las mujeres. En realidad todos los demócratas. Todo el que sale de prisión llora. Al menos las mujeres y las personas emocionales como yo. Lloré hasta que se me secaron los ojos. Abracé a todos. Las vigilantes me metían prisa. Váyase, váyase. Entonces se cerró la puerta y comenzó la algazara, los regalos inesperados de la vida. Cuando entré en prisión, oía en la oscuridad el cántico: Aslı Erdoğan no está sola. Y cuando salí, esta algazara formidable, el grito de las mujeres. Abi ne yapıyorsun? Özgür! Hoş geldiniz. Me pregunta si puedo escribir bajo estas condiciones, o sea, temiendo cada noche sufrir una redada policial. Bueno, es un trauma que pesa. Soy una mujer de 50 años. Durante 7 meses no tuve paz. La policía me seguía acosando. En una ocasión escuché sus mensajes de radio delante de mi casa. Me asomé a la ventana y pensé, no volveré una segunda vez a prisión. Era un 5º piso. Los policías miraron hacia arriba y me vieron. Pensé, saltar o no saltar, saltar o no saltar. El péndulo oscilaba. Entonces me dio una angina de pecho. Mi corazón me retuvo. ¿Pensabas en suicidarte? Estaba sobre el alféizar. La policía me miraba desde abajo y yo los miraba desde arriba. Y entonces te dio el ataque. Exacto. Más tarde supe que había sufrido una angina de pecho. Admiro cómo alguna gente puede aguantar a pesar de todo y oponer resistencia. Yo también lo admiro. Por ejemplo, el trabajo de Eren en Turquía sigue siendo extraordinario. Contra Eren pesan más de 100 denuncias. Si la condenan, no saldrá nunca de prisión. Bravo. Cada sábado va a protestar. Es detenida, se la llevan esposada y vuelven a soltarla. Está bien. Entonces vamos al colegio de abogados. Está bien. Y también escondemos los claveles. ¿Dónde se ha visto que haya que esconder las flores de la policía? ¿Qué camino tomamos?
El habitual. Pero nos arrestarán. Las calles laterales están cortadas. ¿Conseguiremos salir por ahí? Sí. Sin personas como Eren Keskin, Turquía estaría peor. Siempre ha salido a la calle para defender a las personas. Ha plantado cara a distintos gobernantes. Siempre ha estado ahí, como un faro. A lo largo de la historia de la República Turca, incluso antes, desaparecía demasiada gente. Hacer desaparecer a las personas es política de Estado. Reina una gran impunidad. Sobre todo el Kurdistán es una región de muertos sin tumba. Está lleno de fosas comunes. Muchos familiares de desaparecidos se juntaron bajo el nombre Madres de los Sábados y organizaron por primera vez en 1995 una sentada en la Plaza Galatasaray bajo el lema "Buscamos a nuestros desaparecidos". En 2018, en su semana número 700, se prohibió la acción de las Madres de los Sábados y desde entonces no se ha vuelto a permitir. Durante todos esos años, la manifestación se desarrolló sin incidentes, como bien saben las fuerzas del Estado. Creo que pretenden asustar a la sociedad y lo están logrando. Los agentes aquí presentes están cometiendo un delito. La policía comete un delito. Somos diputados. Podemos dar ruedas de prensa en cualquier lugar. No nos lo pueden impedir y lo están haciendo. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Hace mucho que no nos vemos. La vemos claro todos los sábados. Seguimos su protesta desde aquí. Todas las semanas acabamos en la comisaría. Lleva muchos años luchando por los derechos humanos. También vivió los años 90, la época más dura. ¿Cómo ve la situación actual con respecto a entonces? Creo que la razón de Estado no ha cambiado. Algunos dicen, volvamos al estado de entonces. Pero el Estado ya era terrible antes. Hoy es igual de terrible. Los métodos son otros. Entonces había muchísimos asesinatos, desaparecían a los detenidos, quemaban pueblos, pero en lo que respecta a las libertades de expresión y de reunión, lo teníamos algo más fácil. Por lo menos no te arrestaban tan fácilmente. Ahora, en cambio, se reprimen de forma masiva las libertades de reunión y de opinión. En el pasado había instancias ante las que podíamos recurrir. Nos podíamos quejar ante un juez, lo que hoy ya no es posible. En los últimos tiempos la vemos también en protestas LGBT. ¿Hay también más presión que antes en este ámbito? Creo que nadie que viva abiertamente su identidad LGBT+, puede vivir aquí libremente porque se ha creado un odio terrible. Imagínese, en las mezquitas, en las homilías de los viernes, se sataniza a las personas LGBT+. La mayoría son reprimidos sobre todo dentro de sus propias familias. Las personas LGBT+, viven realmente en condiciones extremadamente complicadas. Cuando voy por la calle, me coloco mi armadura y me defiendo. Activo un mecanismo contra cualquier tipo de ataque que pueda llegar en cualquier momento. Escucho los pasos tras de mí. Observo mi entorno. Procuro no ir por callejuelas. Intento crearme un espacio seguro. Porque soy trans, porque soy así. Incluso mi madre sufre violencia, porque supuestamente no me ha parido ni educado como es debido. La responsabilizan de que no sea un hombre. Es decir, no soy la única que sufre violencia. Como mujer trans, ¿corre riesgo tu vida aquí?
En Turquía no me siento para nada segura. No hay ninguna garantía de que no me maten en este país, de que no me vaya a ocurrir nada cuando salga de esta entrevista. Más bien creo incluso que me va a ocurrir algo. Si me matan, no le interesará a nadie más que a usted. No creo que los jueces, ni los fiscales, ni los políticos actúen contra el asesino. Más bien creo que lo apoyarían. Soy una mujer completamente despojada de derechos. Me sustrajeron mi derecho a una educación. También mi derecho a la vida. Legalmente, me han despojado de cualquier derecho. Que yo esté aquí, que exista, es realmente una lucha. Para tener una vida digna, tengo que abandonar este país. Salir por la mañana del aeropuerto presa del miedo, ser recibida en París como una persona VIP y luego llegar aquí y asistir a esta ceremonia es realmente un gran contrasentido. Pero no soy yo la que tendría que avergonzarme por ello. Creo que es Turquía quien debería sentir vergüenza. Si al salir del aeropuerto se me desboca el corazón y mi madre se viene abajo, yo soy la última que debería sentir vergüenza. En los últimos 2 años tuve 2 grandes problemas de salud, un derrame cerebral y una grave operación. Solo vino mi madre. Nuestra vida se complicó lógicamente mucho. Extraño a mi hija. No la puedo ver cuando quiera. Y naturalmente me preocupo mucho porque está enferma. Es una injusticia que esté tan lejos de su país, que no pueda volver. No ha cometido ningún crimen. Expresar la propia opinión no debería ser nunca un delito en ninguna democracia. Ya se sabe cómo está la situación en Turquía. Por ejemplo, cuando se celebra una manifestación y acudimos, corremos constantemente el peligro de que nos aporreen o que nos rocíen con gas lacrimógeno. Incluso en una manifestación estás amenazada. Se corre un riesgo siempre. Por mi culpa se organizó también esa campaña contra ti. Sí, hay troles del gobierno que van por ti. En una sola noche se publican millones de tweets. Hace unos años se organizó una campaña así contra Asle. Se publicaron mensajes terribles. Te vamos a matar, te violaremos, te va a pasar esto y lo otro. Desgraciadamente, el nivel es bajísimo. Turquía se está transformando. Hace 6 años decíamos, peor no podrá ser, pero el caso es que sí. No parece haber límites. Exacto. En mi opinión, todo está empapado de decadencia, suciedad y pestilencia. También el lenguaje. Para mí el turco se ha convertido en la lengua del opresor, la lengua de la prisión, de los protocolos, de las órdenes, de los gritos, la lengua de la policía. La opresión puede hacer que te distancies de tu propio idioma. En aquel entonces decía,
Me pueden quitar la nacionalidad, pero no me pueden desterrar del turco. Soy una escritora en esta lengua. Han pasado 3 años desde entonces. Hoy digo, hazle. A todas luces también te están desterrando del turco. El país que en algún momento sentiste tuyo, no es tan tuyo como crees. El exilio es el mito más antiguo de la humanidad. Es el origen de la historia de la humanidad. Todo empezó con una expulsión. Perdimos la eternidad, la vida eterna, o la eternidad de la vida, la inocencia de la edad de oro. Nos arrojaron a un mundo hostil, extraño, que no nos quería. Nos desterraron y nos convertimos en humanos. El exilio tiene una realidad propia, la cruda realidad que permanece cuando se la desnuda de todos los mitos. Una caída grave, triste, en las profundidades del olvido, un ahogamiento triste que se alarga. Maletas con asas arrancadas, documentos de identidad en fundas de plástico, documentos a conseguir, autorizaciones, visados. Hay que entregar documentos, conseguir firmas, formalizar contratos. Te piden tus huellas dactilares. Después siguen autorizaciones, denegaciones, humillaciones, reglamentos y reglas en otro idioma, leyes inmisericordes. No hay respuestas, las decisiones se postergan, las frases se interrumpen. Al final te invade la sensación de ahogarte lentamente. Por supuesto que la vida en el exilio es un trauma enorme. Es difícil abandonar tu ciudad, tu país, tu hogar. Se deja todo atrás y se comienza una vida nueva. Es deprimente. Tenemos derecho a sentirnos deprimidos, tristes y quizá desesperanzados. Un día estaba sentado con mi mujer frente al televisor y de repente vimos nuestra casa. Estaban demoliendo partes de ella, la estaban destruyendo. La televisión turca lo retransmitía en directo, por supuesto que intencionadamente. Y claro que fue difícil de digerir, ver que te arrancan aquello que en las últimas 4 décadas has levantado con tu trabajo y tu escritura. Y por si fuera poco, tienes que observarlo desde la distancia. Durante 4 años no pude ver a mi madre. Solo podíamos hablar por teléfono. La mayoría de nosotros no sabemos si volveremos a ver algún día a nuestros padres. Eso es lo más difícil. Olvídate del terreno, de la casa, del país, pero imagínate que no puedes volver a ver nunca más a tu familia. Hay una expresión en la comunidad de exiliados, funeral FaceTime. Significa que asistes por videollamada al entierro de tus seres queridos. Creo que es lo más triste que puedes vivir en el exilio, que no puedas asistir ni al entierro de tus seres queridos. Tener que verlos desde la distancia es realmente doloroso. Cielo, nos vemos. Atenta a tu pasaporte. No lo pierdas. Adiós. Adiós. Recuerdos a todos.
estoy enfermo de nostalgia. Mi país está enfermo. Si piensas en que tus amigos siguen aún en prisión y sufren, aumenta la carga y la responsabilidad que llevas sobre los hombros. Una sensación que no te abandona nunca. Estoy seguro de que tendremos que seguir viviendo con esta sensación en los años que vendrán hasta que nuestro país sea libre. Al principio había mucho interés por lo que ocurría en Turquía, por los derechos humanos y la libertad de prensa en el país. Desgraciadamente eso ha remitido. Creo que la principal causa es la crisis migratoria. Los gobiernos se han dado cuenta de que necesitan a Erdogan para contener esta crisis y los derechos humanos en Turquía han dejado de importar. Pero la situación en Turquía es hoy aún peor. Por eso necesitamos más apoyo y solidaridad de la opinión pública y el gobierno alemanes. En el día en el que escribo este discurso, me despido por cuarta vez de mi madre en Alemania, tras mis 3 operaciones y un derrame cerebral. Y lloro en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo. Me enteré del suicidio de mi amiga más cercana mientras firmaba libros en Ginebra. La pulsera que me tejieron mis compañeras en prisión la perdí en el Hospital Charité de Berlín. El nombre del árbol que olvidé en turco. Tuve que buscarlo avergonzada en Internet. No pude asistir al entierro de mi padre. Lo que perdimos nos muestra lo que aún conservamos. Pero todo lo que hoy tenemos nos recuerda a lo que algún día perderemos. Nosotros, mortales, somos la suma de todo aquello que se nos dio y que no se nos dio, de todo lo que perdimos o aún perderemos, de todas las palabras y de todo el silencio. Quiero concluir con una frase que escribí tras la mayor pérdida que sufrí en mi vida. Si todo lo pierdo, me queda la vida. ¿A qué te recuerda esto? Al Bósforo, sí. ¿Lo extrañas? Sí, extraño el Bósforo. Lo extraño mucho. ¿Qué otras cosas extrañas de Turquía? ¿El té? ¿El té? No es que bebiese mucho, pero echo de menos incluso el mal té. Y el mar, lo que quizás eché más de menos. Y claro, a mi madre, mis amistades. ¿Y qué no echas nada de menos? ¿A la policía? La represión, la policía. Quien viene de Estambul dice que la vieja Estambul ya no existe. Las callejuelas por las que una mujer podía caminar tranquila ya no existen. ¿Confías en poder volver, Asle? Siendo realistas, no tengo casi ninguna posibilidad de volver. Pero prefiero no serlo. No hay un día en el que no piense en la vuelta. Y esa idea se hace cada vez más fuerte. Desde el principio hemos tenido papeles distintos, optimista y pesimista. Exacto. Tú siempre has sido optimista. Y al final tenías tu razón. Y yo pesimista. Ojalá no la hubiera tenido. El pasado año incluso yo tuve esperanza. Hasta encargamos que pintaran el apartamento en Estambul. ¿En serio? ¿Estabas tan segura? Estaba muy segura de que con las elecciones iba a cambiar algo. Entre tanto, muchos amigos en Alemania dicen, mejor que nos busquemos aquí un lugar para que nos entierren. Algunos empiezan a aceptar que ya no volverán. Ay, qué pocas esperanzas tenemos. Porque ya no se trata solo de poder político. Se ha creado una supremacía cultural. La vida social está completamente ocupada. Esa es la realidad. Pero me esfuerzo por verle también el lado positivo al exilio. Resetear mi vida, volver a empezar. Y es como un desafío, al mismo tiempo que una liberación de ciertas cargas que uno ha ido asumiendo a lo largo de la vida, como de los falsos amigos. ¿Has recibido tú de tus viejos amigos el apoyo que necesitas en el exilio?
Perder nos muestra siempre qué es lo que nos queda. Claro. En este sentido, es una experiencia instructiva. ¿Y qué es lo que nos queda? Buena pregunta. Me he acostumbrado a perder, pero esta vez tengo la sensación de que no hay vuelta atrás. Sobrepasan lo personal, mi temor y mi pesar. Un barco se hunde. Yo abandoné ese barco en un bote salvavidas, pero el barco se hunde. Y yo contemplo cómo se pierde en el mar, con la sensación de que las olas que genera me estuviesen arrastrando con él.